Hola, bienvenidas. Hoy vamos a trabajar con el inspector, que es una herramienta esencial para cualquier editor. Si queremos ajustar detalles como la posición, el tamaño o la opacidad de un clip, esta es la herramienta que vamos a utilizar. El inspector nos da el control total sobre cada clip, ya bien sea un clip de vídeo, un clip de audio, un texto o un efecto. Esta herramienta nos va a permitir hacer los cambios que necesitamos de los clips, los efectos o las transiciones. Es decir, que nosotros aquí podremos configurar todo lo que tengamos en nuestra línea de tiempo. Algunas veces va a afectar al resto del proyecto, es decir, al timeline, y otras veces no. El inspector lo tendremos aquí, arriba, a la derecha. Al abrir el inspector se nos abre su pestaña y tenemos que tener en cuenta, esto es algo que va a aparecer de manera recurrente, aquí este triangulito con la flechita hacia abajo nos va a permitir ampliar la vista de la ventana. Como vemos, el inspector va a tener diferentes pestañas, una para vídeos, otra para audios, efectos, transiciones, imágenes fijas y para archivos. Es decir, que según lo que nosotros seleccionemos en nuestro timeline, vamos a buscar la pestaña indicada. Por ejemplo, un clip de vídeo, como estamos viendo, mostrará las opciones de zoom, posición, rotación. Un clip de audio ofrecerá controles de volumen y ecualización, o por ejemplo un título o un gráfico tendrá las configuraciones de texto o de su diseño. En esta píldora nos vamos a centrar en las opciones de vídeo. Vamos a empezar con las opciones de transform, es decir, de transformación de la imagen. Aquí tendremos el zoom, que estará dividido en X e Y. Este icono de aquí nos va a indicar si están vinculados o no están vinculados los valores de X y Y. Si nosotros lo tenemos vinculado, la escala va a ser proporcional. Vamos a verlo. Ahora mismo voy a ampliar la escala desde el valor de X y vamos a ver que también se amplía el valor de Y. Si yo ahora reduzco la escala en Y, también la voy a reducir en X. ¿Sí? Ahora bien, yo puedo desvincularlo. Aquí lo desvinculamos, vemos que se desactiva y ahora puedo ampliar en X, reducir en X sin que se modifique Y, lo mismo que si lo hago desde aquí. Es decir, nosotros tenemos un zoom que pueden estar sus valores vinculados o desvinculados para trabajarlos de manera individual. En todas estas opciones vamos a ver este icono. Este icono lo que hace es resetear los cambios y volverlos a su valor original. Vemos que de esta manera vuelve a estar vinculado y los valores de zoom son 1. Aquí voy a aprovechar para aclarar que el valor inicial es 1, no como en otros programas que el valor de escala o zoom es de 100%. Lo siguiente que vamos a tener es la posición. La posición también la tenemos dividida en X y Y. El valor inicial es 0, 0, es decir, 0 de X y 0 de Y. Esto vamos a aclarar que también cambia respecto a otros programas donde el valor inicial de la posición es el centro de nuestro viewer. Por lo tanto, tenemos que entender este valor de posición como un valor de traslación más que de posición en sí misma, porque este valor de posición no corresponde al valor del píxel del viewer, ¿sí? Es decir, de nuestro formato del vídeo, sino que corresponde a cuánto trasladamos la imagen desde su posición original. Por lo tanto, si yo por ejemplo aquí le doy un valor de 200 en X, estoy desplazando 200 píxeles hacia la derecha. Si yo le doy menos 300, lo que voy a hacer es desplazar la imagen 300 píxeles a la izquierda. Lo mismo con los valores de Y. Voy a volver a 0. Si yo agrego un valor positivo, por ejemplo 250, lo que hago es desplazarla hacia arriba. Si yo lo pongo en negativo, lo que hacemos es desplazarla hacia abajo. Lo siguiente que tenemos es la rotación. Esta rotación tenemos que entenderla que va a depender del punto de fijación, es decir, lo que muchas veces llamamos punto de ancla.
El punto de fijación o punto de ancla o anchor point es el valor central de nuestra imagen. Por defecto, el punto de fijación es siempre el centro de nuestra imagen. Es decir, que este valor de x, 0 y 0 corresponde al centro de nuestra imagen. No corresponde al valor del píxel 00, que sería la esquina superior izquierda, ¿sí? Sino que corresponde al centro de la imagen. Por lo tanto, si nosotros modificamos la rotación, lo que vamos a hacer es rotar la imagen desde el centro. Siempre, si rotamos en positivo, la imagen gira en sentido contrario de las agujas del reloj. Si nosotros rotamos en negativo, la imagen gira en sentido de las agujas del reloj. Entonces, ya hemos hablado del punto de fijación. Vamos a ver que, por ejemplo, si nosotros desplazamos 500 puntos en X y rotamos, vemos que la rotación ya no está centrada. El centro de la rotación son 500 píxeles a la derecha. Lo siguiente que vamos a tener son las opciones de cabeceo y guiñada. Vamos a ver lo que es esto. Esto hace lo siguiente. Vamos a ver el cabeceo. El cabeceo genera este efecto, que es como si tuviésemos una inclinación 3D, una rotación en el eje X del 3D. Es decir, que es como si inclinara la imagen hacia atrás, ¿sí?, en el eje X, y la guiñada va a hacerlo en el eje Y. Es como si rotáramos la imagen, como si la lleváramos hacia atrás desde el eje Y. Y lo último que vamos a tener aquí es invertir la imagen, es decir, como hacer un flip y un flop. Vamos a tener las opciones de invertir en vertical y en horizontal. Ahora bien, hemos visto estas opciones de transformación. Esto podemos verlo dentro del viewer. Para poder ver dentro del viewer y tener los controles, los manejadores dentro del viewer, para no tener que hacerlos de manera numérica y poder hacerlos de una manera más manual, más visual, vamos a activar esta casillita de aquí que pone transformar. Si la activamos, vemos que nos aparecen los controles de la imagen. Vamos a ver lo primero, la fijación, el punto de fijación. Vamos a ver que si nosotros desplazamos el punto de fijación, se nos va desplazando en el eje X o en el eje Y. Por lo tanto, nosotros podemos coger este punto y desplazarlo manualmente para llevarlo al lugar que nosotros querramos. Ahora, hemos visto el zoom. El zoom también es dependiente del punto de fijación, es decir, que el centro del zoom también va a ser este punto. Por lo tanto, si yo escalo ahora, si nosotros escalamos ahora, vamos a escalar hacia la matrícula del coche, es decir, hacia el punto de fijación. Y esto mismo lo podemos hacer de manera manual. Cogemos de aquí y tiramos y ampliamos. Si nosotros cogemos desde una esquina, vamos a hacer una escala proporcional, pero si cogemos desde un borde, vamos a hacer la escala en el eje X, en este caso, o en el eje Y. También habíamos comentado que la rotación era dependiente del punto de fijación, es decir, que el centro de la rotación depende del punto de fijación, del punto de ancla que tenemos aquí. Con esto hemos visto las opciones de transformación, que podríamos decir son casi las más usadas. El inspector es el lugar donde nosotros podemos controlar y personalizar las herramientas de todos los clips, los títulos, los efectos, las transiciones y los audios que tenemos en nuestra línea de tiempo.